Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Hoy nos acompaña Rafael Álvarez. Rafael es fundador, socio fundador de Fluid Attacks, que nos va a contar un poco cuál ha sido su historia. Pero antes de empezar a darle la paso a Rafael, quiero hacer un reconocimiento a las empresas que hacen posible este proyecto, a la Universidad de AFIT, a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Clúster de Negocios Digitales, Global MBM, Pragma, Negocios en tu Mundo e Intersoftware. Bueno, Rafa, es un placer tenerte hoy en este espacio de Antioquia TI y poder conocer de cerca cuál fue ese motor que te llevó a incursionar por la ingeniería de sistemas y hoy por hoy ese motor que se mantiene y que te hace vibrar todos los días en Fluid Attacks. Contanos un poquitico qué pasó en tu vida que te hace tomar la decisión de definir tu carrera profesional por ingeniería de sistemas. Bueno, yo nazco, creo, en una época afortunada, que es en 1982, y por ende, cuando empiezo a ser niño, cuando uno empieza a desarrollar un poquito la curiosidad por los hobbies, ponerle en el 89, cuando uno tiene 6, 7 años, el computador no es como hoy, que es un electrodoméstico más. Para los niños que nacen hoy, pues hay una nevera, hay un microondas, hay un horno y también hay un computador. Es normal que esté ahí. En el 90, digamos, por un accidente del destino, llega un computador a mi casa en Navidad y llega un aparato que no sé manejar y que digo, este dinosaurio que hay aquí, esta cosa extraña que nunca había visto, ¿para qué sirve? ¿Qué se hace con él? Entonces, esa sorpresa de no tener, de ver algo raro en la casa en 1990 exactamente, fue como en Navidad del 89, creo, me genera una curiosidad natural por, ok, ¿sirve para qué? ¿Sirve para jugar? ¿Sirve para escribir? ¿Sirve para hacer carteleras del colegio? Y empieza un mundo de descubrir, estamos hablando en el 90 a los usuarios finales no había internet. Entonces yo empiezo a curiosear, a preguntar, a ver dónde consigo software, dónde consigo juegos, cómo los copio, cómo los uso, cómo funcionan, a dañarlo de alguna manera en ese interactuar y interactuar con un mundo de grandes, digámoslo así, desde muy niño, ¿cierto? O sea, a los 8 años el colegio tenía una sala ya de computadores, pero solo era para 10º y 11, y yo estaba en tercero de primaria. Entonces era ir a la sala y hablar con un profesor desde muy niño, a decirle, yo tengo esto, mira, ¿qué necesito? Y me dijo, no, pues necesita disquetes. Entonces, de ahí comienza un mundo de pedir de cumpleaños y de pedirle al niño Dios disquetes de regalo y empezar a copiar y pegar, a utilizar DOS, a interactuar con unas herramientas muy rudimentarias para la época. En ese momento ni siquiera Windows, que típicamente conocido que era Windows 3.11, existía. Entonces era DOS 5, Windows 3.0, porque el computador que pudieron regalarme era un computador que ya era obsoleto. Entonces, y eso fue una cosa afortunada porque me tocó aprender tecnologías aún más difíciles desde muy niño. Y de interactuar con los grandes y de dañarlo y jugar se volvió mi obsesión, aprender a usarlo. Y ya, digamos que para mí decidir la carrera era demasiado obvio, ese era mi hobby, era lo que quería saber, era de lo que quería conocer. Y bueno, digamos que antes de eso, creo que en el 95 puede ser, logro tener acceso a Internet y mi gran pregunta era cómo funcionaba, qué era un hacker o por qué funcionaba un hacker. Y esa era una gran pregunta porque cuando estábamos en el mundo de OS y uno copiaba software o juegos, de repente el computador se dañaba y me dijeron, no, es que le dio un virus. Y yo, pues, ¿qué es un virus? Virus no, un software que se copia solo. Yo, ¿cómo se va a copiar algo solo? ¿Cómo el software va a tener voluntad? Siempre algo funciona es por una acción. Entonces, en esa época pre-internet me decían que tengo que los virus eran software que hacían los hackers y lo programaban en ensamblador. Cuando yo iba a la librería, a la biblioteca en el 92, en el 93, y decía, bueno, préstame un libro de ensamblador, y no había libros de ensamblador. Me decían, no, eso solo lo saben los hackers, eso es como magia negra, era la versión de niño que me daba mi profesor del colegio. Entonces, llegar y tener acceso a Internet era como abrir un mundo, y abrir un mundo relacionado con qué es un hacker, cómo se hace un virus. Y en esa búsqueda, aún siendo niño, estando como en octavo, creo, teniendo 13 años, llego con Internet a conocer una herramienta, teóricamente, que usaban los hackers, que se llama Linux, y llegan en mi adolescencia como Linux, un sistema operativo libre, hecho por la comunidad, en el momento en el que uno más guerrillero y comunista puede ser que en la adolescencia, y se intersectan en mi vida como la tecnología, el amor por los computadores, por el software, por la seguridad
y ahora de alguna manera como una forma revolucionaria de hacer tecnología. Y en octavo, noveno, décimo y 11, como mi foco es aprender de seguridad en Linux, y conozco por internet en unas salas de chat a unos amigos que eran como yo, también de Medellín, que estaban motivados por la seguridad, por Linux, y que tenían mi misma edad. Entonces, digamos que era ¿Y esto lo obvio. hacías desde tu casa Era, claro, en el colegio había la pero posibilidad no tenía de internet, interactuar? estamos del 90 al 90 y... Sí, no había internet, no había internet. Estamos Ok. hablando, digamos, del 92, 93 al 98, era en la casa, por módem, no había internet. En ese momento había cibercafés, pero era bastante costoso ir media hora a hacer alguna tarea. Entonces, digamos que ahí comienzan algunos momentos en donde uno quiere acceder a internet desde la casa y tiene esas curiosidades. Y conozco una comunidad pequeña de personas como yo, motivadas por Linux, por la seguridad, y obvio, después de esa historia, uno que quiere estudiar eso y llegar a la universidad a aprender más de eso. Entonces, por eso llego Bueno, a estudiar lo que quiero. pasó entonces de ser un mundo desconocido y una cosa muy aspiracional a cómo se da ese salto en el 98, 99, que debiste haber entrado a la universidad más o menos. eh, Ajá. ¿Qué pasa cuando eso se empieza a aterrizar, cuando se empiezan a materializar esas posibilidades de tener acceso a la sala de cómputo de manera más permanente, a más información? ¿Qué empieza a pasar entonces ahí en la universidad y eso cómo va generando transformación? Ya, sí, la entrada a la universidad en realidad no es que acelere el tema de acceso a Internet. Digamos que el acceso a Internet ya se tiene desde que estoy en octavo, noveno, décimo y 11. Esos 4 años yo ya podía tener Internet desde la casa, por teléfono. El acceso a la universidad era más como el imaginario que uno tiene de voy a llegar a un lugar donde voy a aprender un montón de cosas más avanzadas de aquello que me gusta, que en este caso era Linux y seguridad, ¿cierto? Como hacking, cómo se intersecta esto Linux, cómo puedo hacer cosas más avanzadas en Linux. Entonces era más un imaginario no de tener un mejor acceso a Internet, sino de acceder a un mundo de más conocimiento, de profesores que saben, y definitivamente lo saben más que uno. ¿Listo? Entonces yo entro con una beca, yo iba a estudiar en la de Antioquia, pero hay una beca en EAFID, y gracias a esa beca pues decido ir a esa universidad. Y digamos que en un principio fue como una cierta decepción. Hoy mirando en retrospectiva, el mundo de tecnología siempre es muy amplio, y cuando uno tiene un foco muy específico en alguna rama, pues no va a ser fácil que llegar a la universidad donde hay que tocar muchos temas y que ahí te enseñen necesariamente algo superior. Entonces yo empecé a aprender de otras cosas que no sabía, muchas. El tema de programación fue bueno. El tema de la matemática, digamos, era un tema que yo vengo de un colegio, digamos, un colegio sencillo, un colegio parroquial, masivo, de mucha gente, con todos los 11 del mundo, con 52 personas por salón. Entonces no había mucho tema matemático. Llego a la universidad a enfrentar como a reforzar esas bases, pero en mi motivación principal, que era Linux y seguridad, fue una cierta decepción porque el foco no era ese. Los profesores también estaban incursionando en el tema, sabían de muchos temas, había mucha madurez. Un profesor que se llama Giovanni Gómez era como el profesor que más motivaba al respecto y el más avanzado. Entonces traté como de conectar con ese profesor, que fue, digamos, una persona importante en mi vida, y al conectar con eso, nos damos cuenta, el amigo y yo, el que conocíamos de internet, él se llama Luis, que todo este tiempo de trabajar solos en el hobby, desde noveno, décimo y 11, aprendiendo de Linux, nosotros sabíamos bastante ya. Y los profesores, obvio, sabían, pero no había, como que nos jalábamos, era nosotros mismos. Entonces nos volvimos de alguna manera los referentes en esa tecnología, con otros compañeros que también conocimos que eran muy buenos en la tecnología, y eso nos jaló más. Entonces la universidad nos jaló, nosotros esperábamos que nos jalonara desde el punto de vista de los profesores, pero terminan jalonándote más los pares. Entonces había más pares que eran más avanzados en muchos temas. Miguel era un compañero de un semestre superior, que era también extraterrestre. Entonces eso te genera esa presión de pares, una ambición por aprender más y más. Entonces, digamos que esa llegada a la universidad nos volvemos referentes, y a los 19 años, creo, 18, Luis y yo decimos, pues ven, todo el mundo nos pregunta cosas de Linux, pues montemos una empresa, escogimos un nombre que fuera genérico, y se creó Fluid Signal como concepto, como idea, al frente de las banquitas de la biblioteca nueva. Simplemente dijimos, creemos una empresa. Pues si nos preguntan, pues vendemos servicios y ya. Yo trabajaba por fuera como programador en una empresa que se llamaba Geonet.
Luis trabajaba en injerencia, una empresa de analítica. En Geonet a mí me contrataron por los conocimientos en Linux para montar el primer webmail gratuito que había en la ciudad, como un concepto que en ese momento existía, que eran como portales y comunidades locales. Entonces creamos el primer webmail y en paralelo pues teníamos esa idea de crear una empresa alrededor de Linux, pero teníamos 19 años. Por accidente, yo ayudaba a unos profesores que tenían una red de Linux en el Colegio Calasanz y ellos empezaron a instalar redes en Linux por todo Colombia y me escribían por correo, me escribían, no funciona esto, no funciona aquello, y yo los ayudaba y un día Mauricio, que es mi socio fundador actual todavía, me dice, Rafa, pues montemos una empresa. Y yo le digo, no, yo ya tengo una empresa con Luis. Y Mauro nos dice, pues juntémonos todos, yo también tengo otro amigo y otro amigo, y nos juntamos y creamos como que Mauro y David y Gustavo vienen y traen un formalismo y dicen, bueno, creemos una empresa, compremos celulares, diseñemos unos logos, definamos un portafolio, vendamos esto que estamos vendiendo de los colegios con Linux y se crea Fluid Signal. Estamos hablando entonces más o menos del año 2003. En el 2000, no, en la fundación de En el Fluid. 2000. En el año 2000. Muy bien. Bueno, Entonces renunciamos Luis y yo a las empresas donde estábamos y arrancamos a instalar redes y salieron unos proyectos, nos pagábamos lo que salían de los proyectos, pero nosotros y salieron, digamos, fuimos sostenibles un año, yo creo, pero de un momento a otro no vendíamos más, y no había ingresos, entonces volvimos juiciositos con el rabo arrepentido, Luis a donde trabajaba y yo donde trabajaba, y dije, bueno, esto no funcionó, estaba la idea, seguía la marca, el portafolio, pero digamos que no podemos estar dedicados, y por accidente Luis conoce en una discoteca a un fundador que era mesero en ese momento. Luis llevaba el computador a la discoteca y el mesero dice, ¿usted tiene Linux ahí? Y él le dice, sí, yo tengo Linux acá. Y el mesero le dice, yo tengo una empresa de Linux. Y el otro le dice, yo también. Y se juntan ellos dos luego en una reunión con Mauricio y dicen, venga, es que tenemos una empresa de Linux, yo tengo clientes, ustedes saben mucho, juntémonos, ustedes tienen oficina, nosotros tenemos estos otros clientes históricos, ya habíamos hecho algunos proyectos interesantes y nos fusionamos en 2003 con una empresa que se llamaba Yapora Solutions y Fluid Signal se convierte en Fluid Signal Group, digamos que cambia la marca y vienen nuevos socios con unas nuevas ventajas y con una nueva complementariedad que nos hace crecer y ser un poco más fuertes y ser sostenibles. Luis y yo aún como que nos fusionamos, pero estábamos trabajando para otras empresas, pero decidimos que igual ocurra la fusión y que cuando haya un dinero razonable que podamos al menos sobrevivir. Yo vivía solo, Luis también necesitaba, o sea, era algo que necesitábamos cierto dinero mínimo y en ese momento la empresa no daba, pero había conocimiento, había unas intenciones y nos fusionamos en 2003, se crea Fluid Signal Group con foco en Linux y un portafolio más amplio de hacer cualquier cosa con software libre que les sirviera a las organizaciones. Rafael, vos te vas un tiempo y Mauricio también se va un tiempo, o sea, dos socios fundadores que son fundamentales para la compañía. ¿Eso qué significa? Uno, ¿qué pasa a nivel personal con tu viaje y qué pasa a nivel de la compañía con los viajes de ustedes? ¿Eso cómo modifica y qué pasaba en la ciudad? ¿Por qué la compañía se mantiene incluso con ustedes fuera? Sí, digamos que cuando ocurre la fusión llega conocimiento nuevo, llega una persona muy importante para la historia de Fluid, se llama Juan Guillermo Larte, es el fundador de Viapora. Entonces, él lo primero es que trae como todos los formalismos de la industria familiar, junta directiva independiente, trae una serie de robustez adicional, una serie de preguntas, y como él es empresario de vieja data, para nosotros era, ok, lo que él diga hay que hacerlo. Entonces, pusimos una junta directiva externa y buscamos, Mauro en ese momento se fue a Inglaterra a estudiar inglés y dijimos, bueno, necesitamos un gerente, y encontramos un gerente, se llama Jorge Gómez, y Jorge, uno de los bonitos accidentes, todo, yo creo que esto de emprender está lleno de muchos accidentes, no de todo lo que se habla de, no, haga esto o haga aquello, usted tiene que tener suerte, y nosotros hemos tenido mucha suerte. Llegó un gerente y ese gerente rápidamente después de la fusión, o sea, Mauro se fue. Entonces, ¿qué trajo que Mauro se fuera? Que vino un gerente externo, y ese gerente externo no le importaba quién era socio o no, y puso orden. Yo creo que en una semana o en un mes echó a un socio, lo echó como empleado porque no trabajaba. Entonces eso nos puso a todos como, bueno, señores, usted es empleado todos los días y socio solamente en marzo cada año. Y puso disciplina, puso norte, organizó el discurso, entonces hizo crecer a la compañía. Yo ahí, en ese crecimiento, muy rápidamente pude renunciar a donde estaba trabajando como programador y venir a contribuir
Luis ya estaba también en la compañía, ya había podido renunciar a donde estaba. Y viene un momento, digamos, del 2003 al 2006, donde Fluid empieza a crecer, a clarificar su portafolio, a crecer su oferta, a tener más clientes. Y en lo personal, a mí me empezó a aburrir los retos que teníamos que enfrentar. Eran retos, digamos, un poco complejos, era más operativo, interactuar con el cliente. Entonces yo me aburrí y mi mente cambió a hacer un doctorado hacer un doctorado en Alemania, y apliqué a unas becas y me fui a esa beca a Alemania, una beca en el Max Planck, y al final me la gané, creo que por error. Y cuando llego allá me doy cuenta que el mundo académico en ese nivel es de otra categoría, es más matemático, más formalismo, menos práctico. Fue un momento complejo de crisis, yo creo que de depresión. Luego en retrospectiva digo, bueno, eso que yo viví en ese momento tiene que ser una depresión. Yo tenía una admisión en Alemania en otra universidad, fui a esa universidad, pero allá tenía que sostenerme distinto, no era una beca. Y después de una catarsis muy compleja, irme de viaje a Israel, digo, definitivamente yo soy bueno, es entendiendo los problemas de la industria, interactuando con la industria y cogiendo tecnología y resolviendo esos problemas, no necesariamente en la investigación. Entonces regreso, yo había sido como que mi viaje a Alemania también estaba motivado en que había sido profesor en la UPB desde antes de graduarme, en EAFIT también, pero ahí esa ida a Alemania me vuelve y me trae, me conecta a Medellín, me conecta a la empresa que ya tenía creada hace 6 años, yo me voy en el 2006, del 2006 al 2007, y vuelvo y digo, ok, esto es lo que, esto es lo que quiero y en esto soy bueno. Entonces llego con más energía a meterle gasolina a Fluid. Entonces, ¿qué Rafael, marca? en ese año, perdóname, en ese año ustedes más o menos eran un equipo de cuántas personas, en el 2006, En el 2007. 2006, yo creo que éramos 22 personas, puede ser. Ok, y hay una cosa muy bonita que estabas diciendo y es que ese viaje, ir y explorar un universo, un territorio distinto, unas costumbres, una cultura distinta y una forma de estudio distinto, te conecta con el resolver las necesidades de los clientes, de la industria, de qué pasaba en Medellín en ese momento frente a la oferta de servicios que ustedes tenían. Por qué las compañías a nivel local decían que querían trabajar con una compañía local en un tema de seguridad? Bueno, ¿qué significaba un poquito ese concepto El momento, para ese momento? qué pasaba en Medellín ahí entre el 2000 y 2005? Digamos que las empresas se están conectando a Internet en ese instante, ¿cierto? Como que una cosa es que las personas naturales se conecten a Internet, luego las empresas empiezan a preguntarse, yo me conecto a Internet y ¿qué pasa? ¿Puedo navegar? ¿No puedo navegar? ¿Me pueden atacar? ¿No me pueden atacar? ¿Qué riesgos hay? ¿Cierto? Entonces es un momento en donde la industria está preguntándose cómo uso Internet en favor del negocio, ¿cierto? Lo que hoy no se llaman con una de las tantas tecnorreas de turno de transformación digital. Hay un momento ahí donde el Internet empieza a hacer unas reflexiones en la industria y estaba, por ejemplo, Orbitel en su momento estaba pensando cómo cambiar sus modelos de conectividad con unas tecnologías que al final no funcionaron, que se llama WiMAX, como con acceso inalámbrico a las empresas. Las empresas estaban conectando a Internet, como ya les decía, y atentos a los riesgos que eso implicaba y las oportunidades que eso implicaba. Y desde la oferta, Colombia, yo creo que Medellín y Colombia aún no sale de un letargo. Y es un letargo de vender hora nalga, y de vender mes nalga, y de vender tiempo. Nosotros seguimos siendo como nos pasó con el café. Tenemos un buen café y seguimos vendiendo bultos de café, pero nosotros no creamos un Starbucks, no cobramos el valor agregado. Entonces es igual que antes, en ese momento que se vendía horas hombre, o software, desarrollo de software, muchas empresas de desarrollo de software que vendían, desarrollaban software, pero vendían hora hombre programador, como hoy siguen haciendo. Hoy más o menos venden mes hombre, mes nalga, y pues yo creo que parte de los problemas de la industria que no ha podido salir de ahí, que nosotros hoy somos mano de obra barata para el mundo. Eso es lo que nosotros hoy seguimos vendiendo y eso es lo que nos tiene no en un lugar mejor. Es una Entonces, visión bastante crítica. Y te preguntaría, ¿eso es lo que hoy está haciendo a Fluid diferente? Que ustedes están buscando vender un valor agregado. Y un poquito como, ¿cuál ha sido entonces ese comparativo entre el año 2006, más o menos, donde eran 20 personas, a hoy, 2023, que son, a ¿cuántas ver, personas digamos tienen que ustedes hoy en este momento? para llegar como a esa transformación nosotros empezamos en el 2007, digamos que regreso a Alemania, el momento de la empresa era, ok, seguíamos creciendo, teníamos un portafolio muy amplio
y dijimos, definitivamente, si nosotros queremos hacer algo mejor, no podemos tener un portafolio tan amplio, tenemos que tener un portafolio más pequeño. Entonces nosotros decidimos enfocarnos con Linux como nuestra herramienta principal en seguridad, ¿cierto? En ese momento de la industria Linux era muy adoptado y llegaba a clientes locales. Yo no respondí una de tus preguntas ahora, es por qué nos buscaban a nosotros. Y le dice, por una razón muy sencilla, Linux en ese instante era el posicionamiento de la gente, esto es software que es gratuito, por ende yo puedo hacer con este software cosas en internet que me salgan más baratas. Pero la verdad es que nada salía más barato porque necesitabas Linux, porque era mejor en muchos aspectos que las alternativas de la época, pero la mano de obra que necesitabas era muy calificada para poder operar con Linux. Entonces, por eso nos compraban y en parte nos fuimos saliendo de Linux como oferta principal porque todo el mundo tiene en su mente su posicionamiento de Linux es barato, entonces lo que voy a comprar de servicios son baratos. Nos fuimos saliendo de ahí y dijimos, vamos a migrar a seguridad como oferta y a cerrar el portafolio a solo cosas de seguridad. Eso nos fue funcionando, nos dio enfoque, crecimos aún más, llegamos a ser 2010, no sé, 50 personas más o menos, pero en una mezcla de tiempo, seguíamos vendiendo tiempo, había algunos servicios que no los vendíamos por tiempo, pero ese vender hora hombre nos permitió crecer, pero luego le vimos los grandes problemas de la comoditización, del valor agregado, hay infinitos problemas ahí que no es del caso profundizar acá. Y luego de ese crecimiento en el 2011, 2012, llega un momento de quiebra, ¿cierto? Hay unos proyectos acá en la industria que hacen crecer a toda la industria, proyectos muy grandes que, como decir, abrir un túnel, entonces eso consume, si vamos a hacer un túnel de aquí hasta Chile, digamos que eso consume todos los recursos de oferta que hay localmente, todo el mundo crece, pero si el proyecto se cancela, todos se contraen, entonces nosotros prácticamente nos quebramos, tuvimos que reducirnos de 50 personas a 17 personas en 3 meses, y ahí dijimos, venga, repensemos esto, que aquí hay algo que está mal. ¿Y qué volvimos a hacer? Lo que siempre nos ha funcionado, foco. Cerramos la oferta y dijimos, no volvemos a vender tiempo, 0 hora hombre, vamos a vender servicios, pero por una unidad. El ejemplo clásico es, yo voy y vendo pintar una casa y yo puedo vender el pintor por hora hombre de pintor, o yo puedo vender pintar la casa por el metro cuadrado de cuánto voy a pintar. Entonces, más o menos, seguimos siendo pintores, pero cambiamos el modelo de cotización. Eso fue una cosa suicida porque básicamente los clientes nos decían, es que yo compro así. Y nosotros, con el entendimiento de los problemas fundamentales de vender tiempo, dijimos, listo, pero yo no voy a caer en esa trampa. Y empezamos a traer la productividad, la innovación hacia nuestra compañía, ¿cierto? Porque cuando tú vendes hora hombre y dices que innovas, en realidad, ¿qué estás vendiendo? Innovar es para hacer las cosas más rápido. Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Vendes menos horas o dices más mentiras? ¿Qué es lo que verdaderamente pasa hoy? Hoy el discurso de innovación, discurso marquetero, porque sigues vendiendo hora hombre. Entonces, salimos de ese nudo vendiendo por alcance o por un driver, por un driver muy concreto, y eso en 3 años nos sacó de la quiebra, nos puso en otro mundo, y de ahí el siguiente paso fue no vender por alcance, sino continuizar el servicio. Nuevamente cerrando la oferta a un producto mucho más específico, empezamos a vender algo que se llama hacking continuo. En ese hacking continuo es como yo doy valor en una unidad de tiempo, en una unidad de alcance, pero doy valor no en un proyecto, sino mensual, mes a mes. Entonces, digamos que ocurrió una gran transición y es convertir en una empresa de servicios que no vende por unidad de tiempo, sino que vende basado en otra unidad de alcance. Y eso vuelve y trae más innovación a la compañía, más valor al cliente, menos discusiones sobre lo irrelevante que es el costo y más discusiones sobre el valor. Y eso, al traer más dinero a la compañía, todo eso se reinvirtió en productos que nunca habían funcionado. Nosotros en toda esta historia habíamos creado un producto en el 2003, no funcionó, 2 productos en el 2011, no funcionó, y acá ya teníamos como más experiencia en la parte de mercadeo, en la parte de modelos de negocio, y dijimos, pues creemos un producto encima del servicio continuo, y empezamos a desarrollar nuestra propia tecnología. Y al desarrollar esa tecnología, pues de forma continua. Entonces, esa transformación es en la que hoy estamos, en donde hoy tenemos nuestro producto, nuestra propiedad intelectual, y que nos obliga, digamos que ya es casi que obligado, cuando uno se enfoca en hacer una cosa bien, tu mercado, ¿cuál es? Porque creo que la historia de la industria en Colombia ha sido, yo cómo atiendo cada necesidad de mi cliente colombiano. Entonces, yo atiendo a un cliente y luego ese cliente con el servicio A, luego ese cliente me pide el servicio B, y yo también digo que lo hago, y me pide C y también lo hago. Entonces, yo me concentro en atender a un cliente, pero hago de esos 3 servicios A, B y C, no soy el mejor. Nuestra estrategia propuesta es,
Yo solo voy a ser bueno en A y no voy a vender sino A, y si me pide B y C, no voy a hacer. Entonces eso obliga que yo tengo que ampliar mi mercado y tengo que empezar a vender por fuera del país, que es nuestra historia de internacionalización. Llega obligada por tomar una decisión de foco en una disciplina específica. Entonces, hoy nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros somos una empresa que vende una sola cosa en 2 tipos de planes, no más. Y un servicio y un producto. Los planes son un producto, un servicio. Entonces, yo, si quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que expandirme y tengo que aprender a crear una compañía que llegue a más clientes en el exterior, que llegue a más países y que tenga un solo producto. Tengo que aprender a ver genéricamente una cosa que a muchas personas le importe y le dé valor. Y digamos que ahí es donde estamos y donde seguimos aplicando la misma receta. Foco, expansión regional. No vendo de todo, vendo tiempo y me concentro en un solo cliente, que es, digamos, un problema de la industria. Es cuál es el cliente más, cuánto representa el ingreso el cliente más grande de cada compañía, de cada proveedor. Si tu cliente más grande representa el 30, el 40% de tu ingreso, tú no tienes un cliente, tú tienes un socio nuevo y eres prácticamente un esclavo de él, del precio, y no puedes hacer nada. Entonces, ese creo que es como un panorama de las transformaciones y de lo que pasaba en la industria y pasa hoy todavía. Ha cambiado hoy un poco el hecho de que hay capital de riesgo y que hay empresas que han ido a levantar capital y a hacer producto. Eso ha cambiado en los últimos 5 años, digámosle 10 años. Pero cuando creamos la empresa, pues innovación, emprender, eso eran palabras que no existían en ese momento. Rafael, y bueno, creo que llegas a un punto donde entonces ustedes hablan de la especialidad, de lo que los catapultó a lo que fueron hoy, qué se viene en el futuro. Entonces, pensar en mercado internacional con mucho foco. Y es empezar a crear productos desde el principio, software, y empezar a vender ese software, hacer algo pequeñito, pero hacerlo muy bien, hacer software de nicho y empezar a vender esa cosita a más clientes, en vez de a todo lo que le diga el cliente, empezar a decir que sí. Entonces, no vender tiempo, hacer software por suscripción y aprender a expandirse. Creo que hay valor para todos, para el cliente ahí, para el accionista y para el empleado, para el talento. Trabajar en una empresa en donde se está creando un software, donde él ve su creación y su creación es parte de lo que él moldea, no la creación de otro y luego migrar de un proyecto a otro. Creo que es como mi principal recomendación. ¿Qué viene en el futuro? Creo que cada vez más lo que ocurrirá es que el software se comoditiza muy rápido. Entonces creo que lo que llaman los gringos el tech-enabled services es, yo tengo un producto que es la base de la diferenciación, la base de la escalabilidad, pero tengo servicios encima de ellos. La clave es cómo vendo eso, no por tiempo. Creo que hacia allá viene mi recomendación y por ende hacia donde le seguimos apostando. Haga con foco, producto propio, facturado mensualmente, ojalá por uso, no por licencia. Nosotros facturamos hoy por uso, es más o menos con factura Amazon. Creo que ese es el camino que puede cambiar la región. Vale, no, Rafael, te agradezco muchísimo por estas recomendaciones, por abrirnos la posibilidad de conocer tu historia, de entender cómo fue todo ese proceso de creación, de crecimiento de Fluid y de ser lo que son hoy, un referente muy importante en ciberseguridad con un portafolio muy acotado, pero que está llegando a distintos mercados internacionales y que cada vez está creciendo a pesar de los retos que han tenido que sortear pues, durante todo el trayecto desde su creación al día de hoy. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa y esperamos que podamos volvernos a ver muy pronto en otro capítulo de Antioquia TI. Gracias a ustedes.